Bienvenidos al primer episodio de mi canal de YouTube de Generando Movimiento. Quería hacer esta pequeña intro antes de la charla para que no quede colgada y piensen quién es este drogadicto y de qué Generando Movimiento me habla. No me voy a introducir a mí, obviamente, pues lo van a ver en la charla, pero la idea un poquito de este canal de YouTube es documentar mi vida, proyectos, viajes, lo que sea, para tratar de mostrar un poquito mi forma de ver la vida, o mi forma de hacer las cosas, y tratar de transmitir muchos de los conceptos que creo que me ayudaron a que hasta el día de hoy, mis 21 años, mi vida esté siendo muy divertida o muy interesante, por lo menos para mí. Como haciendo que cuando estaba en el secundario termine siendo parte del equipo fundador de Velo, una billetera virtual enorme, o que termine siendo parte del mismo equipo de básquet que Duki y que Matías Gallo, o que termine haciendo cada un NFT con más latón y que salgamos en Infobae, entre otras historias bizarras que tengo para ir contando en el canal. Así que la idea va a ser un poco eso y mostrarles también un montón de gente increíble que fui conociendo en el camino, que son gente que a pesar de ser muy joven está haciendo cosas muy copadas, como estudiar en el exterior, como haciendo tecnología o startups desde que son muy chicos, creando marcas de ropa o haciendo incluso música, cuya forma de ver la vida sobre todo es algo que a mí realmente me hubiese gustado tratar de entender o ver cuando era más chico y estaba empezando, así que la idea es que ustedes también puedan empaparse un poco en eso a partir de este canal. Así que nada, ahora los dejo con la charla, que es una charla que di en el Nodo Tecnológico de Catamarca hace un par de meses, donde también traté de hablar de mi vida, de quién soy, de dónde vengo, cómo empecé, qué cosas hice, cómo terminé acá, para que me conozcan un poquito más también a mí, aunque lo van a ir haciendo con el paso de los videos, y ya los veo directamente en el próximo vlog, que tengo algo bastante lindo preparado con una de las personas más increíbles que conozco, así que sé que les va a gustar un montón, así que los veo ahí. Cualquier comentario, crítica, lo que sea que tengan, sugerencia, cosa que quieran ver, obviamente acá abajo, contento de leerlos, y ya los veo en el siguiente episodio. Nos vemos. Él es desarrollador de software frontend, tiene 21 años nada más, pero ya con una amplia experiencia en el mundo de las startups y actualmente es estudiante de Ingeniería en las Ciencias de la Computación y colaboró con proyectos innovadores como Velo y Suku. En Velo, que es una billetera digital diseñada para freelancers y trabajadores remotos, él estuvo ayudando a crear una plataforma que permite a los usuarios cobrar ingresos de manera simple desde cualquier lugar del mundo. Además, Velo es una herramienta para empresas que le permite pagar salarios, acceder a monedas estables, realizar pagos en cripto y hacer transferencias internacionales, todo esto a bajo costo. Y por otro lado, la otra startup desarrollada tiene que ver con todo lo que es Web3. Permite a los usuarios disfrutar de un potencial de Internet descentralizado sin complicaciones. Y en Suku, cualquier cuenta de redes sociales puede convertirse en una billetera Web3 totalmente funcional sin necesidad de configuraciones. Imagínense que con 18 años este pibe ya cambió muchísimas cosas y hoy nos viene a contar cómo lo hizo. Ojalá que todos aprendamos mucho. Bienvenido, señor Tomás Holt, al Nodo Tech Week. Buen día a todos, ¿se escucha bien? Qué flash la cantidad de gente que hay, ¿eh? Me vas a acordar hace un par de años, cuando estaba arrancando, que todavía no tenía muchos amigos, mucha gente con lo que pudiera conversar sobre las cosas que me interesaban y los volvía loco a mis viejos. Les explotaba la cabeza hablándole de tecnología, hablándole de las cosas que me interesaban. Pobre mi vieja, no me aguantaba más. Mando un saludo a mi vieja. Y voy a adelantar un poco lo que voy a hablar de ustedes, de la importancia de juntarnos con gente de los mismos intereses y de lo bueno de lo que está haciendo el Nodo Tecnológico para que eso suceda acá. Y nada, es un flash que un par de años después haya tanta gente acá escuchándome, dedicándole un ratito de su tiempo a escuchar mi historia. Así que lo primero que quiero hacer es agradecerles a todos ustedes y nada, haré lo posible para que no se arrepientan de esa decisión. Hoy vamos a hablar de algo que empecé a pensar cuando era chico, o algo que yo empecé a sospechar más que a pensar cuando era chico, que no sé si les pasa, pero cuando vemos a gente de la tele que hizo cosas copadas, o que emprendió, que creó empresas, a gente como Gonza, que está acá sentada, gente como Fran, a gente como Fer, tendemos a pensar, sobre todo a mí me pasaba también al ser del interior, igual que ustedes, yo soy de un pueblo en Córdoba, de pensar, che, yo no puedo hacer lo mismo que esta gente, ellos tienen recursos que yo no, tienen contactos que yo no, oportunidades que yo no, yo estoy aislado. Tendemos a no ponernos excusas porque es la realidad, esas cosas suceden, pero tendemos a pensar que estamos muy alejados de tener la posibilidad de hacer ese tipo de cosas. Pero yo empecé a sospechar que tal vez no era tan así y de que el mundo en realidad estaba construido por gente como nosotros. Les comento un poco primero que nada acerca de lo que hice hasta ahora. No sé, estoy tocando el botón acá. No sé si tengo que apuntar a algún lado. Ahí va. Perfecto.
Me presento nuevamente, tengo 21 años, me llamo Tomás Holz, soy de un pueblo en el medio de la nada, en Córdoba, en el sudeste de Córdoba, un pueblo de 35.000 habitantes. Y hace ya un par de años que me dedico a hacer software de uso masivo. Lo primero que hice teniendo 18 años, estando aún en el secundario, me sumé desde el inicio, desde la creación del proyecto, a la billetera Velo, que el nombre que se le suele dar a este puesto en la jerga de tecnología es de ingeniero fundador. Es un ingeniero que básicamente cobra poco, trabaja muchísimo, y el único beneficio que se le da por esa situación es darle un pequeño porcentaje accionario del proyecto, que suele ser una movida riesgosa porque la mayoría de estos proyectos suelen salir mal. Pero bueno, yo en ese momento tenía 18 años, recién cumplidos, estaba en el secundario, no tenía nada que perder y tampoco tenía muchas más opciones, no es que había una fila de empresas queriéndome contratar. Pero fui tomando cada vez más responsabilidad, empecé a aprender, el proyecto tuve la suerte que empezó a crecer, a los 3 meses ya teníamos 10.000 usuarios registrados, a los 6 meses 200, 300.000 y al año ya medio millón. Hoy Velo es una de las tecnológicas financieras, se dice, ese es el término de fintech más importantes de América Latina, con más de 1 millón de usuarios registrados y muchísimas más funcionalidades que cuando estábamos al inicio, eso se los voy a comentar un poco después. Y después, un tiempo después, también formé parte del proyecto Suku. Suku es una billetera virtual, es un proyecto que empezó en los Estados Unidos, que lo que buscaba es también simplificar el uso de criptomonedas. Que no quiero hacer de esto una charla de criptomonedas, pero el problema es que es muy difícil de usar, tiene muchos conceptos técnicos, la barrera de entrada es grande y queríamos simplificar eso a base de que puedas usar tus redes sociales como vía de acceso a estas billeteras o como vía de acceso a las criptomonedas. Eso tuve casi un año y hoy no estoy trabajando en ningún proyecto, me tomé un pequeño detox y estoy simplemente estudiando Ingeniería Informática en el Instituto Tecnológico de Buenos Aires. También con el paso del tiempo, mientras todo esto fue pasando, recibía muchos comentarios por redes sociales de chicos de mi edad preguntándome cómo empezar, cómo había hecho. Pasaba que ellos solamente escuchaban eso que les acabo de nombrar recién, las cosas que había hecho y tienden capaz a idealizarme. Entonces pensar que soy un genio o lo que sea, que nada más alejado de la realidad. Entonces empecé a escribir un blog. Empecé a escribir un blog hace 2 años comentando un poco mi historia, comentando cómo empecé, cuáles fueron los inicios, que eso es lo que le voy a comentar un poquito en un rato. Así que también escribo blogs, lo tiene en mi página web, tomasholz.com, para el que lo quiera leer. Y al parecer ahora también doy charlas, pero eso es una novedad. Pero bueno, mirando un poquito más hacia atrás, que eso es lo que yo les quiero comentar un poco, de cómo fue para tener un poquito más de perspectiva. Yo nunca fui una personalidad destacada en ningún momento de mi vida, hasta tal vez ahora. Pero no había nada especial o nada que hasta mis 16, 17 años alguien dijera, no, este pibe la rompe, este pibe la va a sacar del estadio. Era un alumno completamente promedio, un alumno más en el secundario, sin destacar en lo más mínimo. Como deportista, que es algo a lo que le dediqué mucho tiempo de mi vida, también completamente promedio. No les puedo explicar el dolor al ego que me causó esta PPT. Tengo que llamar a mi vieja después para que me consuele. Y además estaba en el medio del interior, no tenía contactos, mis padres se dedican a rubro agropecuario, entonces tampoco podía hacerle muchas preguntas a ellos. O sea, no había nada en mi vida que le dijera, che, este pibe la va a romper o tiene todo acomodado para que sucedan cosas copadas. Entonces, la pregunta que cualquiera se haría es, ¿qué sucedió? ¿Qué pasó entre este pibe que estaba en el medio de la nada en Córdoba y esta persona que hoy está parado en un escenario hablando con ustedes? Entonces vamos a mirar un poquito hacia atrás para ver lo que pasó. Y les voy a contar algo que no tiene nada que ver con la tecnología, que es cuál fue mi primer sueño. Que eso sí es algo que mi vieja me lo destaca mucho, no sé si para bien o para mal, pero de que tal vez me fanatice un poco bastante con las cosas. Eso sí es algo que me sucede cuando se me mete algo en la cabeza, no puedo salir de ahí. Y mi primer sueño fue ser basquetbolista profesional. Desde muy chiquito, como ven, este Tommy acá a la izquierda, de, no sé, 8 años, no sé cuánto tenía esa foto, y este Tommy acá a la derecha, ya con 18, 19, que raro que terminó siendo todo porque hay un velo en el medio de la camiseta, pero bueno, eso es una historia aparte. ¿Y por qué les cuento todo esto? Yo a esa edad, cuando estaba jugando al básquet, todavía jamás había tocado una línea de código en mi vida, no había hecho absolutamente nada, y tenía este sueño de ser jugador de básquet. Y me pasaba mucho de ver a mis amigos y demás, yo me esforzaba muchísimo, no era un grandísimo jugador, no les voy a mentir, pero le dedicaba muchísimo tiempo. Me quedaba a entrenar con los más grandes, iba a entrenar los fines de semana, trataba de cuidarme, iba al gimnasio, que las comidas, que lo que sea. Y capaz las conversaciones con mis amigos, que ellos no me lo decían de malo, me lo decía para bien, es, che, ¿por qué le dedicás tanto tiempo a esto? Y qué pasa si sale mal? Perdiste el tiempo.
Y es una buena pregunta. ¿Perdí el tiempo? ¿No perdí el tiempo? El haberme propuesto este sueño, el haberme esforzado en esta dirección, me hizo aprender muchísimas cosas. Por ejemplo, una que voy a comentar, que es una de las infinidad de cosas que aprendí, fue a relacionarme con gente más grande. Porque en la foto de la derecha, más allá de que no jugaba ni muchos minutos, ni me destacaba ni demás, tenía la posibilidad de formar parte de un equipo de primera división. Y empecé a aprender cómo relacionarme siendo chico en un entorno de gente más grande. Porque claro, yo tenía ese sueño de poder jugar en primera y demás, entonces como que mi cerebro empezaba a buscar la forma de aprender, de absorber todo lo que veía, de che, cómo hago, cómo me integro y demás. Que bueno, a nivel básquet no sirvió demasiado porque ya hace creo que 2 años que no toco una pelota y me dedico a otra cosa completamente distinta, pero 2 años después me iba a terminar sirviendo para en un entorno completamente distinto, en un entorno laboral de tecnología, poder adaptarme a trabajar con gente más grande que yo y sentirme uno más dentro de ese entorno. Entonces, por eso les comento esto, porque va a ser importante para lo que voy a destacar después. Después me empecé a fanatizar a los 16 años, más o menos, 2019, por ahí empecé a ver, se repite el tema del fanatismo, empecé a ver emprendedores tecnológicos argentinos, por ejemplo, Mateo Salvato, Gino Tubaro, al que no los conocen son chicos que desarrollaron tecnología para la inclusión, sobre todo Mateo, y prótesis 3D en el caso de Gino. Yo lo veía y de nuevo con la frase del inicio, decir, ¿por qué yo no puedo ser como ellos? O me encanta lo que hacen, me sigo lo que hacen, ¿qué puedo hacer yo para ir en esa dirección? Entonces me puse a pensar, empecé a pensar, y la primera idea que se me ocurrió fue, che, ¿por qué no intento digitalizar mis entrenamientos de básquet, esto que yo hago todos los días, en una aplicación? Para poder seguir el rastro, tener estadísticas y demás. No tenía ni idea de cómo programar, no tenía un mango para contratar un programador. Digo, bueno, aprendo a programar, que tan difícil puede ser. Les hago un pequeño spoiler, seguro ustedes están aprendiendo a programar acá en el nodo, es más difícil de lo que parece. Entonces empecé a intentar emprender, hice un curso ahí online, malísimo, no aprendí nada. Tuve como 8 meses, además empecé a leer libros de emprendedurismo, empecé a sumergirme, cómo aporto valor al usuario, qué conceptos de qué escalera de valor y no sé qué. Entonces hice un podcast también, voy a hacer un podcast que le sirva a los jugadores de básquet, así me conocen y después le vendo la API, lo que sea. Entonces ahí lo tienen, ahí tenía una página de Instagram, Bastec le puse, Básquet Tecnología, no me rompí mucho la cabeza con el nombre. Y así empecé. Y fueron 8 meses de trabajo, justo fue el inicio de la pandemia, entonces de repente estaba 12 horas por día programando y todo el día ahí. Fanatizado, completamente fanatizado. Y empecé un podcast y 8 meses después todo su esfuerzo dio unos increíbles frutos de 10 usuarios, 10 amigos, y más o menos 10 reproducciones por cada episodio del podcast, que eran mis familiares, básicamente. Pero bueno, eso, como les digo, me llevó a leer, a introducirme y a buscar cosas que después obviamente me iban a terminar sirviendo. Pero no es que de acá fue este único paso y después el éxito total, sino que hubo más intentos. Ahí como los pueden ver, el primero fue Bastec, después fue una aplicación que intenté hacer para el club de mi barrio, la cual tampoco funcionó, y una aplicación que intenté hacer para productores agropecuarios, para un tema de unos papeles que ellos tenían que llenar, que les simplificaba las cosas, que tampoco funcionó. Pero en el medio no solo que aprendí mucho, sino que empecé a moverme. Empecé, yo obviamente, como les digo, en el interior, sin contactos, sin eventos, nada. Empecé a moverme por redes sociales. Empecé a robar gente, a preguntar, a contar lo que estaba haciendo. Y a alguna gente le gustó. Por ejemplo, acá conté públicamente y arrobé a un tuitero conocido acerca de lo que estaba haciendo. No sé qué pasó ahí, pero bueno, ahí les termino de leer lo que dice abajo. No sé qué pasó ahí en la pantalla, no sé si lo puede revisar. Pero bueno. Arrobé un tuitero conocido en busca de contar qué era lo que estaba haciendo esta aplicación para productores agropecuarios. Tuve la suerte de que me retuiteó, como podría haber pasado o no podría haber pasado, entonces ya la gente me empezaba a ver y a decir quién es este chico, qué está haciendo, qué cosa está haciendo. Entonces quería destacar también esa parte del uso o esa herramienta que tenemos nosotros como personas del interior para darnos a conocer, para mostrarnos, para interactuar con gente, para conocer gente y demás. Acá en este tweet estaba contando básicamente lo que estaba haciendo. Y nada, el uso de redes sigue. Yo en todo este lapso de intentar crear cosas, un poco tuve que poner los pies en el piso y decir, che, ya van 3 intentos, salieron los 3 mal, capaz no sé un carajo de cómo es el software. Que era la realidad, no me lo decía bajándome, sino era un comentario completamente objetivo. Entonces dije, che, voy a buscar un trabajo. Voy a buscar un trabajo, así puedo aprender de gente de cómo se crea una empresa, cómo se trabaja en equipo, cómo vende un producto, cuál es la calidad que tiene que tener el código para salir a producción y demás. Entonces empecé a buscar trabajo. ¿Cómo busco trabajo? Una gran pregunta, de nuevo, 17 años en el colegio, sin experiencia, ¿quién me va a contratar?
Y encontré este tuit de la izquierda, Manuel Boudreau, una persona de Buenos Aires, que decía, si sos desarrollador y tenés ganas de meterte en Bitcoin, en VeloApp estamos buscando gente para sumar al equipo. Y yo le mandé un mensaje, como a las 200 personas que ya le había mandado un mensaje antes, y tuve mi primera entrevista de trabajo. En ese momento ellos no me contrataron, les gustó mi perfil, les gustó la entrevista técnica que hice, pero no me contrataron porque consiguieron a alguien mejor. Con el paso de los meses yo había seguido moviéndome en redes sociales, dado que no conocía a nadie a quien preguntarle. Entonces creé un grupo de Telegram con esta chica Vix, que la conocí por Twitter. Creamos un grupo de Telegram, invitamos programadores, entonces empezamos a interactuar con gente nueva para poder empezar a hacerle preguntas y demás. Y un día sucede, como se ve ahí, el 22 de agosto de 2021, ella me saluda públicamente por mi cumpleaños en Twitter, y se da como mera casualidad que ella tenía contacto con Mateo Salvato, en quien nombramos antes. Y ella le comenta, Mateo, capo, seguime este pueblerino fuera de serie en su cumple. Y Mateo me sigue, ve mi biografía de que yo me dedicaba a programar, justo lo mismo que usaba él, y me pone, no sé si se ve, sí se ve, y me pone, y si sos capo en Flutter, venite a Asteroid. Por X e Y no terminé trabajando con Mateo, pero sucedió que los porteños que no me habían contratado meses antes vieron este tweet y dijeron, che, si lo contratamos, mándenle rápido que si no Mateo se lo lleva. Y así fue como terminé, a base de mandarme, de usar las redes para otros proyectos que no tenían nada que ver y demás, terminé trabajando en Velo. Y ahí entré, ahí les cuento un poquito más de cómo empezó todo en Velo. En ese momento que yo entré en septiembre de 2021, éramos 6, 7 personas, contando a los fundadores. La aplicación estaba en beta, no había salido, no teníamos una tarjeta como tenemos a día de hoy, y solo se podían hacer cosas muy básicas como depositar y comprar alguna criptomoneda con los pesos que habías depositado. Nos tomó muchísimo trabajo de horas extra, de fin de semana, de interactuar con gente, interactuar con los usuarios, iterar la aplicación, pero podemos decir que en septiembre de 2022, un año después, ya teníamos más de 30 empleados en la empresa, había más de 500.000 usuarios registrados, teníamos una tarjeta con Mastercard, la primera tarjeta Mastercard que te permitía pagos con criptomonedas en toda Latinoamérica, y habíamos levantado una ronda de inversión, que para quien no lo sepa es vender una parte de la empresa a un fondo, convertirlo en tu socio y usar ese dinero para crecer, de más de $3 millones. Entonces, yo no vine a contarles esto para que ahora ustedes me aplaudan y yo me vaya con el ego por las nubes y demás. No, no es la idea, no es el caso. Sino que a partir de lo que me pasó a mí y a partir de que gracias a esto pude empezar a conocer muchísima gente a la que admiro y respeto muchísimo, como a Gonza, como a Frank, como a Fer, que los van a escuchar ahora hablar más tarde, empecé a pensar, che, ¿qué tienen en común todas estas historias? Y si valido esa idea que tenía al principio de, che, esta gente no es que tenía contactos, no es que tuvo suerte, no es que tuvo oportunidades que yo no, sino qué factor común encuentro en esa gente que les permitió estar haciendo cosas copadas y cómo podemos imitarlos. Entonces me hice esta pregunta, ¿qué tiene en común en la gente grosa? Y me di cuenta que hay dos. Hay dos factores que son muy importantes y se complementan. Necesitamos los dos, no uno sin el otro. Y el primero, que es un poco lo que destacaba que está haciendo el Nodo Tecnológico con todos ustedes, sino es hacer de aprender un hábito. No solo aprender cuando nos sentamos a estudiar. ¿Qué significa esto? Probablemente alguna vez hayas escuchado la frase que está muy de moda en redes sociales, de que somos el promedio de la gente que nos rodea. Y yo quiero ir un paso más atrás, un paso más allá, digo, en esa frase, y es que somos el promedio también del contenido que consumimos. Porque todos ustedes probablemente, si miran el tiempo en pantalla de su celular, no debe ser poco el tiempo que les salta en redes sociales. Entonces, ¿cómo usamos todo ese tiempo para aprovecharlo también? No quiero decirle que desinstalen Instagram, no desinstalen Instagram, no desinstalen TikTok, sino usémoslos a nuestro favor. Porque toda esta gente lo termina aprovechando. Les quiero dar un ejemplo. Yo, por ejemplo, ayer a la noche fuimos a cenar con Gonza y estuvimos más de media hora hablando de tecnología. Entonces, algo que fue de completo ocio, que fue juntarme a comer y hablar un rato con Gonza, que hace rato no lo veía, terminó siendo un momento de aprendizaje también. Porque aprendí de todo lo que él está haciendo, de lo que está armando con Hashi, que les va a contar a la tarde y demás. Y para mí fue un momento de disfrute, fue un momento de goce, no fue un momento de estrés, digamos. Entonces hay que aprovechar y hay que rodearnos todo el tiempo de ese tipo de cosas que al corto plazo capaz no marca una diferencia tan importante, pero con el paso del tiempo, rodearnos de personas que están haciendo, ni siquiera que estén haciendo cosas copadas, que tengan nuestros mismos intereses y rodearnos de contenido en redes sociales, de cosas que nos gusten, a largo plazo marca una diferencia inmensa en cuanto a lo que sabemos. Pero esto se complementa con una segunda cosa. Esto solo nos sirve. Aprender por aprender sin aplicar no sirve para absolutamente nada.
porque el cerebro no retiene. Entonces, esta gente, algo que noto en esta gente es que toma acción. Y tomar acción viene antes de ese aprendizaje constante. Porque ese tomar acción, o como yo les venía contando, ese sueño de ser jugador de básquet, ese sueño de armar una aplicación, primero de básquet, después una para el campo y una para lo que sea, fue lo que me guió a aprender. Por eso me presté atención a cómo incorporarme en un grupo de gente más grande, o a leer sobre emprendedurismo y cómo aportarle valor al usuario y cómo se crea un producto y demás. Eso fue lo que a mí me incentivó a aprender. Y esto tiene ciencia detrás, no es algo que yo le estoy contando hacia el azar porque a mí me parece, sino que tenemos una parte de nuestro cerebro que se llama el sistema de activación reticular. ¿Qué hace esta parte del cerebro? Básicamente, si se quieren comprar un auto, si se quieren comprar una remera, además, van a empezar a ver eso por todos lados. Porque es una parte del cerebro que filtra toda nuestra realidad o todos los estímulos que llegan a nuestro cerebro para quedarnos con lo importante. Entonces, si ustedes tienen un objetivo mediano, a corto o mediano plazo, el cerebro va a empezar a filtrar esas cosas. Si ustedes quieren armar una aplicación de software porque están aprendiendo a programar, lo que les va a pasar es que van a empezar a usar software con otra mirada. Porque van a empezar a mirar ese software y van a decir, che, ¿cómo está construido? ¿Quién lo construyó? ¿Desde dónde? ¿Cómo? ¿Con qué herramientas? Y si no se hubiesen planteado su objetivo, el sistema de activación reticular no hubiese empezado a filtrar esa información para ustedes. O el día que tengan una conversación con alguien que esté haciendo cosas copadas, el cerebro no va a retener lo mismo lo que está contando esa persona hoy. Que es lo mismo que le está pasando en este momento. Todos ustedes están aprendiendo a programar, probablemente quieren hacer cosas con AI, con robótica, con lo que sea. Y eso los llevó, ese tomar acción los llevó a que hoy estén sentados escuchando esta charla. Entonces son esas dos cosas las que los tienen que incentivar hacia adelante. Y esas son las únicas dos cosas, literalmente no hay nada más, las que a largo plazo distinguen de la gente que está haciendo cosas copadas de las que no. Entonces, como conclusión, que es algo que también quiero destacar, que es como lo dije al inicio, muchas veces sentimos que si nos ponemos objetivos y dedicamos muchísimo tiempo a ellos, si no llegamos a ese objetivo perdimos el tiempo. Y nada más lejos que eso, y eso además nos bloquea, porque el miedo a perder constantemente es más grande que la ilusión de ganar. El miedo a perder tiempo, el miedo a que se nos rían un poco, o el miedo a la vergüenza o lo que sea, nos frena más que la ilusión a construir un gran proyecto o a dar una buena charla o a lo que sea que ustedes se imaginen o sueñen con hacer. Pero si ya vimos que eso no sucede, que no pasa, que no están perdiendo el tiempo, que esos pasos son necesarios, ni siquiera es por un tema estadístico, necesitan esos pasos para aprender, entonces yo creo que no hay excusa para empezar, ¿no? Y antes de cerrar con esta charla, quería cerrar con una frase de mi banda favorita, de Las Pastillas del Abuelo, que parece que viene a tono con lo que estamos hablando de hacer, de aprender un hábito. Ellos son uno de mis ídolos, la banda esta. Y justo ellos dicen también, se preguntan en una canción que se llama Saber Hacer, se preguntan, che, ¿qué es saber? ¿Cómo sabemos? ¿Cómo aprendemos? Y culminan la canción con la frase, ¿y qué es saber si no es hacer? Estábamos diciendo de tomar acción, lo que un hábito todos los días, poco a poco, hace aprender. El hábito es entonces quien hace aprender a saber. Muchas gracias. Tremendo lo de Tommy. ¿Les gustó? ¿Tienen preguntas? ¿Sí? Mientras van pensando la suya, Tommy, si me dejas, yo quiero hacerte una. Sí, por favor. ¿Puede ser que haya... Tenía muchas ganas de preguntarte cómo tolerás la frustración o cómo tolerás también por ahí esa frustración al fracaso, pero siento que hay un vínculo con lo deportivo. ¿Puede ser que a veces también el deporte te ayuda a sostener a veces la frustración en algunas cosas? Sí, muchas veces he ido a hablar ya varias veces al club, volví muchas veces a pesar de que ya no le dedico mucho tiempo al deporte y yo le tengo mucho aprecio y mucho cariño por esto mismo. Yo me formé como persona ahí. Uno aprende a equivocarse ahí, uno aprende a fracasar ahí. El deporte es una vía de educación espectacular que gracias a Dios podemos tener en cualquier lado. Y sí, la frustración estaba, no te digo que no. Muchas veces durante todo esto me miré, o sea, esto de creer que estamos perdiendo el tiempo me pasó mucho. Ya después de una o dos veces que no sale, uno se dice, che, capaz ya está, no era por acá. Pero bueno, ¿viste? Yo también algo que tengo que decir es que tampoco tenía mucho más que hacer. En medio de la pandemia encerrado en mi casa. También me podría haber puesto a jugar a la Play con mis amigos, sí, pero... Y yo estaba convencido de que se iba a dar, que se iba a poder, o por lo menos iba a dejar todo lo posible en intentarlo, que es tal cual lo que vos decís, igual que lo había hecho en el deporte. Por más que las cosas no se den, que los resultados no salgan y demás, uno sigue empujando un poco para adelante y eso también se aprende ahí, sí. Voy a ir por ustedes. Si me levantan las manos y hay una pregunta, voy. A ver, de acá los veo mejor. Ok, voy para allá.
Tienen que ser buenas preguntas. Solo toleramos buenas preguntas. Así que piénsenla bien, ¿eh? Ok. Primera. ¿Cómo estás? Hola, un gusto, Tomás. Me llamo Juan Pablo. Y mi pregunta acá es, ¿cómo hiciste para organizarte, digamos, ahora con el tema del deporte, con el tema, digamos, de esto del software y más que nada ver el punto de la organización para poder progresar en varios aspectos que estás nombrando? Un gusto, Juan Pablo. Muchas gracias por la pregunta. No, el tema es que no hay tiempo para todo. Eso es cierto. Yo, como les nombré recién, ya al básquet no juego. Simplemente voy al gimnasio 3 veces por semana. Y hoy en día no estoy trabajando. Simplemente le dedico casi todo mi tiempo a estudiar. Como les dije que estaba estudiando ingeniería informática, que mientras estuve trabajando no lo hacía. Nada, esto es más particular mío. Yo apuesto generalmente más por poner todos los huevos en una canasta. No hacer 10 millones de cosas a la vez, sino poner el punto en una sola cosa. Cuando empecé a programar, además, como te digo, que yo la pandemia. O sea, en ese momento no estaba entrenando, no estaba haciendo nada. No es que ustedes tienen que de un día para el otro cambiar todos sus hábitos y hacer 10 millones de cosas. Además, su cabeza no los va a aguantar. Tipo, están acostumbrados a una rutina, a cambiarla totalmente. Yo les recomendaría que última la vayan cambiando de a poco, que de a poco vayan incorporando nuevos hábitos o nuevas cosas a su rutina, porque somos humanos también. Preguntas. Manos bien arriba porque no los veo. Che, no están tímidos. Ok, va por acá. Tu turno. ¿Qué tal, Tomás? Soy Nahuel. Me gustaría preguntarte algo que me pasa, estoy en la misma situación que vos. ¿Vos sentís que cuando empezaste esto y viste los resultados, tu estilo de vida te dio libertad? ¿Te sentiste que realmente vivías el momento y que no te quedabas a pensar ni en el pasado ni en el futuro? Simplemente que este estilo de vida que adoptaste por los hábitos que tenías te hizo libre como persona. ¿Te sentís orgulloso de lo que estás hoy en día? Que es una pregunta que yo me hago, que estoy también recorriendo ese camino que vos haces. Me gustaría saber. ¿Cómo andás, Nahuel? Un gusto. Muchas gracias por la pregunta. Y sí, obviamente sí. Es más, te digo que era un objetivo también un poco cuando era chico. Yo soñaba un poco con desprenderme un poco de mi familia, generar mis propias cosas, hacer mi propio camino. Uno siempre también sueña con eso. Pero bueno, también es un tema que no te carcoma la ansiedad en ese camino, de querer llegar ya. Muchas veces nosotros soñamos o esperamos, o sea, ya visualizamos con lo que queremos ser. Está bien, está bueno usar esa motivación como motor, tampoco está bueno pasarse de rosca. Porque el día que llegues a eso, el día que llegues al lugar donde vos querías estar, la realidad es que vas a estar emocionalmente por lo menos igual que ahora. O sea, yo estaba igual de contento cuando estaba creando Bastec que hoy que estoy arriba del escenario, digamos. Y cuando llegues a ese lugar vas a tener otra motivación nueva y otra ilusión nueva, y yo creo que, más allá de que sí, obviamente estoy muy orgulloso de lo que hice, me cambió la vida todo esto, al final lo que uno termina disfrutando es el camino y seguir persiguiendo esa zanahoria para adelante, y también de las relaciones humanas que se van armando en el camino. Eso es lo que uno termina disfrutando mucho, pero sí, así que tampoco te comas la cabeza en ese sentido. Una pregunta más. Buenas, Tomás. Mi nombre es Benjamín. Quería preguntarte cómo se siente estudiar ingeniería informática y qué tal la ves a la materia. ¿Es muy pesada o es fácil de aprender? ¿Cómo estás? Un gusto. Muy buena pregunta, es verdad, porque como yo les cuento, yo empecé a trabajar sin haber estudiado. Por lo cual sería una buena pregunta, ¿por qué estás estudiando? Que no sé si la puedo responder del todo. Yo empecé a aprender por mi cuenta. La realidad, algo que sucede, que esta respuesta va a ser un poquito más técnica. En ingeniería en Argentina se hace algo contrario a lo que se hace en otros países. Por ejemplo, cuando vos vas a estudiar computación o algo similar en Estados Unidos, se empiezan a aprender cosas parecidas a las que tal vez ustedes están aprendiendo acá. Tipo cosas como Python, JavaScript, desarrollo web y demás. Ingeniería en Argentina tiende a ir mucho más a las bases. Tiende a aprender cómo funciona una computadora, bien de bajo nivel, cómo funcionan los bits, el ceros y unos, arquitectura de una computadora, sistemas operativos, cosa que sinceramente es muy poco probable que lo uses para trabajar, o mucho en tu día a día. Es muy útil, y yo vi muchas veces una diferencia en gente que era ingeniera, gente que no. Entonces por eso terminé decidiendo estudiar. Pero también conozco muchísima gente que no estudió y hizo carreras impresionantes también,
Realmente no es algo que sea completamente necesario, porque encima es una parte poco aplicada capaz al trabajo, porque ya está cada vez más abstraído. Ya no hablamos, los programadores no hablamos en ceros y unos, no hablamos en bits. Pero está bueno, sí, es exigente, es difícil, pero como te digo, uno se termina acostumbrando, se le termina haciendo hábito estudiar todos los días, se le termina haciendo hábito ir a la facultad, te rodeas con gente que está en la misma situación que vos. Entonces, como que no termina, tipo, se puede hacer, se puede estudiar, cualquier persona que quiera ir, o a una universidad pública, o la universidad que sea, se puede hacer. Y te animo a hacerlo en caso de que vos quieras. Pero en el caso de que no tengas la posibilidad, o de quienes no tengan la posibilidad, no es una barrera. Por lo menos en lo que hacemos nosotros, no me quiero meter a hablar de otras industrias, porque si sos médico necesitas recibirte, si sos abogado probablemente necesites recibirte, pero por lo menos en lo que hacemos nosotros no es una total barrera estudiar o no estudiar ingeniería. Tengo muchos estudiantes, Tomás, así que tengo 3 preguntas. Vamos a ir acortando los tiempos. Hola. Hola Tomás, ¿cómo estás? Soy Luca. Y más que una pregunta para sacarme una duda, es para saber tu opinión. ¿Crees que depende mucho también el equipo de trabajo que tenga una relación armoniosa para llevar a cabo un cierto objetivo o un proyecto que vos quieras realizar? 100% no hay duda. No hay duda. Para responderte eso. Sí, yo los animaría, creo que es algo obvio y demás, pero que muchas veces lo hablamos capaz desde la ética y simplemente porque está bien, el decir trata bien a la gente, hace las cosas bien, sea una buena persona y demás, que parece que lo hablamos simplemente como desde la ética o como un comentario que es lindo, pero es un comentario pragmático también. Equipos de gente que se lleva mal, equipos de gente que se trata mal, pasa siempre. Es algo inclusive normal, te diría. Las empresas se traban, los equipos se pelean, no se avanza en el tiempo. Es un blocker importante, entonces lo repetimos mucho, casi como una frase que queda linda, pero pragmáticamente también. Es verdad que hace falta que los equipos hayan buenas personas, básicamente. Y es importante priorizar la calidad humana, además de la calidad técnica. ¿Por aquí? Hola Tomás, soy Milena. Una pregunta más para empezar a programar. ¿Vos qué recomiendas aplicaciones para empezar? ¿Cuál te sirvió más a vos? ¿Qué libros nos podés recomendar para que leamos y sepamos más de programación? ¿Cómo estás, Milena? Muchas gracias por la pregunta. Es una muy buena pregunta. Justo estábamos hablando con Fran ayer acerca de ese tema, de que muchas veces sale la pregunta ¿con qué curso empiezo? ¿Con qué libro empiezo? ¿Con qué lenguaje? ¿Con qué cosa? Y la verdad es que no hay una respuesta correcta. Obviamente, yo tengo escrito en mi blog un artículo que se llama ¿Cómo aprender a programar en 2023? Me quedó medio desactualizado, pero los conceptos siguen aplicando. Pero lo que hablábamos con Fran ayer es el tema de no te recomendaría una cosa, sino que pruebes con muchas. Cometemos muchas veces el error, y a mí mismo me ha pasado también, de querer buscar un curso que nos simplifique la vida o un libro que nos simplifique la vida. Y en realidad necesitamos mucho tiempo y probar con muchas cosas, con muchos libros, con muchos artículos, diversificar en distintas opiniones, porque lo que dicen en un lugar no es lo mismo que dicen en el otro, nadie tiene la verdad absoluta. Entonces, ir consumiendo, y por eso hablo esto de hacer aprender un hábito, porque ese bombardearnos todo el tiempo con cosas en redes sociales o con otras personas que están estudiando lo mismo que nosotros, nos va a hacer que vayamos mucho más rápido en ese camino. Porque 2 mentes piensan mejor que una, 2 personas trabajan más que una. Entonces no te diría que haya una sola, igual, como te digo, en mi blog tengo un poco más desarrollado este tema, pero te diría que agarres lo primero que tengas a mano y trates de, básicamente rodearte todo el tiempo de eso y ya con el tiempo vas a ver que se va a ir dando. Última, creo. Buenas, Tomás, un gusto, soy Lisandro. Tenía la duda de cómo, o sea, has buscado la información para tus proyectos, por así decirlo. Es como que había estudiado en la pandemia. Posiblemente estudiaste en línea, no sé si habrás visto cursos en YouTube o en alguna página específica de programación. Y también sobre todo el hecho de, bueno, una vez estudiado todo, simplemente empezaste a trabajar de eso, ya tenías las ideas desde hace un tiempo ya predispuesto, por así decirlo. Quiero hacer un programa, una aplicación de tal cosa. Ok, la hago, estudio específicamente esto o me voy viendo por otras ramas. También el tema del elenco de trabajo, ¿no? Como te has preocupado de buscarlo simplemente o de qué forma, cómo es, bueno, eso como que me da algunas dudas. Muchas gracias. Sí, está bueno eso. Como te digo, no, o sea, lo primero que hice fue un curso, sí, pero no estuvo muy bueno. Tipo, hice el primer curso que encontré en internet. No me había gustado demasiado y después empecé a educarme con cualquier cosa. Tipo, un poco fueron artículos, un poco eran redes sociales, capaz algún otro curso hice, no lo recuerdo bien.
O capaz le preguntaba a gente, che, ¿dónde aprendiste eso? Mucho de la programación es acostumbrarse a leer documentación. Che, quiero aprender tal lenguaje, voy a la página del lenguaje y empiezo a leer, aunque sea un poco más difícil, aunque sea un poco más costoso de tiempo, pero trato de leer directo ahí. Después, si tengo la capacidad de buscar algún curso y demás, después son todos parecidos, no es que hay uno que sea mejor que el resto. Pero nada, es un poco como la respuesta anterior, es empezar lo primero que tengo a mano lo leo, lo primero que tengo a mano lo busco, intento contactarme con gente que le interese lo mismo para investigar todos en conjunto y tratar de aplicar eso todo el tiempo. Si estoy leyendo, ¿para qué estoy leyendo? Para crear esto, o para crear lo otro, o para aplicarlo acá. Así que esa sería un poco la respuesta. Una última esta vez, sí, Tomás. Y después, porfa, acá estoy. Después, déjanos tus redes sociales que la están pidiendo también aquí los chicos. Última pregunta. Hola Tomás, soy Fernando. Te quería preguntar, al momento de estar en un equipo trabajando, ¿cómo afrontas esa presión de la responsabilidad de tener que hacer un buen trabajo? Mirá, si te soy sincero, cuando entré a Velo tenía un cagazo bárbaro. Esa es la realidad. Y creo que un poco con el tiempo, uno se va acostumbrando, pero obviamente al principio uno siempre siente esa presión. Te diría dos cosas. La primera es, hay que avanzar con miedo. ¿Qué es lo peor que puede pasar? En el peor de los casos, bueno, te echan, ¿viste? ¿Qué va a hacer? No pasa nada. A largo plazo no va a ser algo tan grave. Y después ser genuino, eso sí te lo digo. Si vos vas a aplicar un trabajo, no digo que vos lo vayas a hacer, pero es muy normal, sobre todo en nuestra industria, no mientas. Primero porque la persona que te esté entrevistando, que probablemente sea técnicamente mejor que vos, se va a dar cuenta y vas a quedar recontra mal. Y después porque tenés que dejar en claro las expectativas del trabajo que vos puedes hacer. Yo prefería al inicio ser honesto en cuanto a mi capacidad y que de última me digan que no y preguntarle, che, ¿qué me falta aprender entonces? Y sentarme a leer eso que necesitaba. Es una mucho mejor idea y nada, el cagazo y la presión y demás la vas a tener, por eso está bueno dejar en claro las expectativas a la persona que te va a contratar o a la persona que estás queriendo que te contrate. Y nada, eso hermano, no hay mucho más para decir, te diría. El aplauso para Tomás Holtz, por favor. Tremenda la primera charla inaugural de este día. Tommy, de verdad, muchísimas gracias. Igual te quedás, ¿no? Digo, para que los pibes pueden ir a preguntarte Estoy todo. hasta el domingo. Ah, de 10. Tus redes sociales y el blog, por favor. El blog está en mi página web, tomasholtz, así como está escrito acá, .com, todo junto, en minúscula. Y las redes sociales, el Instagram es ese, Tomás Holtz, y Twitter el mismo, pero con un guión bajo al final, Tomás Holtz, guión bajo.